Probablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar. Con Meeting Silva e inspiración. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista del doctor José María Saleme. Continuemos con él. Probablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No es solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Meeting Silva vas a empezar. Con Meeting Silva e inspiración. Ya el hecho de ir y llevar un hijo o un niño a que lo sometan a investigaciones y operaciones, ya es traumático. Sí. Se complica más cuando hay ciertos elementos burocráticos, si uno les quiere llamar de alguna manera, que complican más las cosas. Total, o sea, que un paciente, un niño o una niña llegue a una cirugía implica de por sí ya acercarse al hospital, lograr los turnos para los prequirúrgicos, que también hemos logrado con el hospital que se hagan acá. Los electrocardiogramas no se hacían en los niños muy chiquitos, se los mandaba a San Miguel. Hemos logrado con la doctora Guché en su momento, como jefa del servicio, que se hagan acá, convencer a los equipos, persuadirlos, convencerlos de que se podía, y por supuesto todo el mundo asumió responsabilidades en estos 4 o 5 años, y siempre se agradece, ¿no? Porque era como, bueno, se puede, sí se puede, pediatría, la doctora Poma, el doctor Frontini, o sea, podría nombrar a mucha gente. Claro. Y creo que es lo que para mí es lo más importante. Siento que, por supuesto, solo es imposible. Si me hubiesen dicho, no, acá no se puede, yo no podría haber trabajado en Concepción y mi vida habría sido diferente. Así que con todo, como le digo, con todas las limitaciones y las dificultades, entender también que para que un niño llegue hay que convencerlos a los padres tienen que estar seguros de que quieren operarse. Acá no tenemos terapia intensiva ni intermedia, ojalá en un futuro, pero eso, ¿no? Ponerle el cuerpo, hacerse responsable, que mis colegas vengan de San Miguel de Tucumán 2 veces a la semana. Es todo un tema organizacional. Exacto. De gestión que lleva mucho tiempo y, como suelo repetirme a mí mismo, implica presencia, y esa presencia tiene que ser física. O sea, no hay forma para mí de hacer medicina si no es estar, y eso de nuevo lo vinculo con lo de Médicos Sin Fronteras, con las otras cosas, como si uno no está presente, uno puede entender, escuchar, creer, pero hasta que no ve qué es lo que pasa en el terreno. Y pasa mucho en el sur de la provincia, que la capital me da la sensación que no conoce mucho lo que pasa acá, claro, o lo que nos cuesta estudiar, formarnos, ir y volver toda la semana, ir al colectivo, que no salga en horario, volver, el hambre, el sueño, el frío, la lluvia. Y si a nosotros nos pasa que tenemos otras posibilidades, ¿cómo no les va a pasar a los pacientes? Claro. Sin caer en esta cosa ingenua ni demagógica de decir, bueno, los niños. Yo creo que los padres son responsables, por supuesto, pero creo que nosotros también tenemos una responsabilidad, y tratar de hacer que las cosas sean lo más fácil posible. A pesar de todo, hemos logrado hacerlo, insistimos, muchas veces hasta los hacemos llamar a los pacientes con agente sanitario, como que volvemos, porque siempre hay como esta cosa de hay un niño en el medio, y por ahí los padres no pueden, no saben, no dudan, o hay negligencia. Entonces uno como que insiste o muchas dificultades que son reales, se inundan. Ahora pasó que tuvimos que suspender un par de cirugías por la inundación de los pueblos, y se pierde el electrocardiograma, no le hicieron el laboratorio a tiempo y uno reniega, y bueno, en el fondo siempre en general hay una explicación, pero bueno, uno también es un ser humano, respira hondo y dice, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Cambian el teléfono, lo pierden, lo venden, le pasan a otro familiar que vive en otra ciudad. Todo eso, hasta que uno no lo ve o no lo escucha, no se hace carne, no se hace realidad. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que repensar muchas veces cómo hacemos para que la cosa mejore. Y siempre va a pasar que
o el equivoco le erramos, o no llegamos a tiempo, o tardamos, o el turno se suspende. Pero bueno, la verdad que es un trabajo. Si se suspende un paciente, llamamos al otro, si no llamamos al otro, llamamos al otro, y tratamos de operar un número de que haya continuidad. Exacto. Hemos logrado continuar estos 4 años. No hemos parado en situaciones o de vacaciones donde no podemos lograr ser 2 en el quirófano, o algún evento familiar impostergable, o una situación determinada de los pacientes. Pero hemos logrado, como le digo, es muy importante darle nombre a la gente que está detrás de esto. No tanto por mí, este momento tiene que ver con que la gente sepa que existe, que gracias a Dios todas las semanas tenemos muchos pacientes, y creo que cada consulta que se resuelve en el sur de la provincia es un paciente menos que tiene que viajar, es un turno menos a solicitar por teléfono, por WhatsApp, que van y no consiguen, que el hospital de niños creo que no da abasto, creo que nos quedó chico. No da abasto, seguro. Nos quedó chico, así que como usted dice, atender niños es una responsabilidad muy grande, pero creo que se puede, y es cuestión de, bueno, eso, de gestionarlo y de estar mientras el sistema acompañe también. Por eso es importante valorar la salud pública, el hecho de que se pueda acceder, que haya profesionales formados. Yo tardé años en sentirme seguro con los niños y de sentir que podía dar una respuesta. Siempre como que quería seguir estudiando porque sentía como que, bueno, me faltaba, y en un momento dije, bueno, ya está, con lo que tengo, volver a Tucumán. Y costó mucho, pero como le digo, encontré gente acá que abrazó el proyecto, y que yo me sumé a proyectos de ellos y de ellas, claro. Y bueno, acá estamos. Así que es un poco... No, pero esto es muy importante, doctor, porque también hablamos de la salud pública, que digamos muchas veces se ve relegada, y a veces hay situaciones donde me imagino que usted lo conoce mejor que yo, a veces digamos la salud pública dice, bueno, no, veamos un poco, porque es como si fuera una cierta reticencia a ir o hacerse atender por la salud pública. Y sin embargo, qué importante que es saber, conocer que verdaderamente hay servicios que se están brindando en el hospital público, y que hay profesionales que se preocupan por esos pacientes, porque cuando usted habla de continuidad, es preocupación del profesional por el paciente. Sí, yo creo que hay muchas formas, siempre pienso que hay muchas formas de ejercer la medicina en el sentido de los modos, pero de nuevo, pienso que la medicina solamente hay una forma de hacerla, que es bien, o sea, no hay mucha opción, digamos. Creo que implica un esfuerzo, un sacrificio, una entrega diaria de todos mis colegas. Creo que tiene que ver con entender que el riesgo de lo que uno hace, si lo hace mal o lo hace a media, es importante. Pero también creo que si nosotros nos olvidamos de que somos personas que nos pasan un millón de cosas a la vuelta de ejercer la medicina, y que si el sistema no asegura buenos salarios, una buena calidad de vida en el día a día, buenos equipos de trabajo, gestión, dirección, cabezas que piensen por el equipo, comunicación asertiva permanente, mejoras no solamente en el edilicio, sino que podamos tener las herramientas para trabajar lo mejor posible, sobre todo cuando invadimos al paciente, cuando lo operamos, o cuando hacemos una endoscopía, o cuando tenemos que, nosotros decimos invasión cuando penetramos de alguna forma la piel, por así decirlo, cuando hacemos algo que pueda generar dolor o daño. Y creo que siempre es una discusión que hay que tener, no estresar innecesariamente los equipos. Las guardias deberían, para mí, organizarse de una manera más inteligente. La patología no compleja no debería llegar a los hospitales de tercer nivel, y creo que nosotros como sistema tendríamos que hacer al revés, en el sentido de que deberíamos formar, a veces lo digo románticamente, claro, de formar patrullas y llegar al revés, llegar a los barrios, llegar a los centros comunitarios, llegar a los clubes, hablar en las casas, hablar en las familias, para que los pacientes tengan herramientas, bajar la fiebre sin necesidad de ir al hospital, si hay un golpe menor, no ir al hospital por ese golpecito.
creo en la medicina del hospital, pero también creo en que la medicina arranca mucho antes. En las escuelas, la educación sexual integral, hay muchas cosas que se deberían resolver antes. La gente debería tener herramientas para evitar justamente sobreexigir a un sistema en el cual uno debería poder atender a un paciente grave sin estar pensando que afuera hay 20 pacientes esperando por cuestiones menores que podrían haberse resuelto en su casa. No digo ni en el primer nivel de atención, en la casa. Primer episodio de fiebre, tratar la fiebre, tener parámetros de alarma entre lo respiratorio, lo digestivo, golpes, o sea, lo más frecuente, ¿no? Evitar los accidentes domésticos o los eventos domésticos, prevenir en los eventos de tránsito, deportivos, o sea, identificar la patología por la cual consultan en las guardias y decir, bueno, el hospital hay que cuidarlo, hay que cuidar los materiales, no es infinito el material, por lo cual creo que hay una discusión y por supuesto también la salud forma parte de un conjunto de bienes y de derechos. Entonces creer que solamente porque un hospital funcione o tenga la alta tecnología no alcanza, digamos, uno tiene que poder resolver la cuestión alimenticia, que la salud no se degrade por cualquier evento menor, porque un niño bien alimentado es un niño que se enferma menos, un niño contenido es un niño que se enferma menos, un niño que va a la escuela todos los días, que tiene un club, que tiene actividades aparte de la escuela, que hace deporte, es un niño que se va a enfermar menos, que va a tener menos obesidad, menos desnutrición, menos enfermedades de la piel, o sea, es un conjunto. Entonces si descuidamos o el medio ambiente, o la alimentación, o las condiciones psicoemocionales, digamos, vamos a tener niños enfermos, con padres enfermos, en familias disfuncionales, claro. Por lo cual uno llega muchas veces tarde, ¿no? O sea, ese paciente que no se ha operado, ¿por qué no se ha operado? Porque no hizo la consulta, porque no hizo la consulta, porque por esto, siempre en general hay un nexo, digamos. Podríamos hablarlo mucho más, pero bueno, creo que tiene que ver también con esto de poder hacer planificación familiar y no juzgar cuando llegan con el hijo número 8 sin los controles y van a decir, bueno, acá pasó algo mucho antes, digamos. Y creo mucho en eso, mucho en los agentes sanitarios, mucho en la política sanitaria, y espero, deseo que uno llegue antes, no siempre tarde y no siempre agotado, porque no soy el mismo cuando estoy descansado que cuando llevo 18 horas de guardia, seguramente no. Ahora me encuentro descansado en mi casa, en mi espacio, pero hay que sostener una guardia, sostener al equipo, que te sostengan. Pasamos de un drama a otro, de ese otro drama a otra cirugía. Sí, es complejo. El hospital de niños es un hospital que da lo que puede todos los días, pero creo que hay que reforzar un montón de cosas y hay mucha gente trabajando mucho para que funcione todos los días. Y bueno, cuando uno trabaja con urgencia y sobre todo con niños, todo es ya, o sea, no hay mucho margen. Por más que no sea algo grave, para ese padre es grave. Entonces hay que tratar de nivelar un poco eso, y entender que bueno, no siempre uno está, perdonarse a uno mismo, ¿no? Porque uno no siempre está en el mejor momento y eso. Somos seres humanos. Sí. Son seres humanos. Sí, pero cuesta un poco entender que merecemos el descanso, merecemos el sueño, merecemos unos buenos salarios. Necesitamos que la gente pueda comprender que no está descolgado la buena atención de que un médico viva decentemente y bien, sin tener que estar corriendo de trabajo en trabajo o aceptando guardias porque no se llega a fin de mes. Que gracias a Dios no es mi caso, pero sí de muchos colegas. Yo he tenido la posibilidad, la suerte de formarme, hacer especialidades, no he tenido que atender familiares enfermos, bueno, por lo pronto no soy padre, entonces como que mi situación es muy particular, pero entiendo que hay mucha gente, muchos colegas que tienen que pasar de un trabajo a otro, entre la familia, los hijos, un familiar enfermo, y si no puedes ejercer la medicina tranquilo, flaco favor uno le hace a la sociedad si no se asegura, si justamente los estados nacionales, provinciales, municipales no aseguran cierto grado de tranquilidad para poder trabajar, porque uno no debería estar corriendo. Ya de por sí la carrera de la facultad y el ejercicio de la medicina es muy delicado, es frustrante, a rato es sumamente gratificante, pero es difícil ejercerla, y creo en eso. Para poder brindar algo bueno
uno tiene que poder concentrarse, poder hacer las cosas con orden, con continuidad, que es lo que hemos tratado de hacer en Concepción. Nosotros tenemos nuestra propia oficina, tenemos internet, tenemos computadora, tenemos impresora, que parece poco, pero en el sistema de salud Claro, es mucho. Es mucho. Es mucho. Tenemos WhatsApp, tenemos la posibilidad de gestionar y lo que digo siempre, el hospital nos ha acompañado siempre. No hemos tenido nunca un no. Tenemos dificultades, pero hemos podido, con mucha insistencia, con mucha perseverancia, con mucha tosudez, avanzar, digamos. Y como le digo, somos un equipo. Cuando yo decaigo un poco, siempre está alguno de mis compañeros y viceversa. Sí. Y eso me parece lo más valioso. Yo no podría hacer nada en Tucumán si no fuese por... Yo como persona, no, yo como profesional hablo, no nadie, pero lo hablo por mí, no podremos hacer nada si no están nuestros compañeros, la gente del personal administrativo, mesa de entrada, instrumentación quirúrgica, las enfermeros y las enfermeras. Hay mucha gente participando y desde afuera parece que es algo sencillo y en el medio es toda una orquesta, digamos. Por eso cuidamos mucho los turnos quirúrgicos, insistimos mucho con que las cosas se encaminen, nota de nota, volver a recursos humanos, pedir tal cosa y así todo el tiempo. Y uno ve una actividad febril. El que no conoce los hospitales cree que de afuera, bueno, no. Hay que entrar a las oficinas, hablar con la gente y escuchar las preocupaciones de cada uno. Y eso tiene esta ciudad en particular. Yo respeto mucho y extrañaba mucho esa sensación de cariño, de respeto, que en Buenos Aires está más desdibujado. Valoro el paso por Garrahan, valoro mi paso por los otros hospitales, Florencio Varela, de todo un montón de otros espacios, pero creo que el interior sigue conservando esa dulzura, ese cariño, esa cercanía, que en las grandes ciudades es más difícil. Aún en San Miguel yo veo a la gente trabajar a destajo, conservando el ánimo. Yo soy más cascarrabias, tengo un humor, digamos, soy como más estructurado y me enojan más algunas cosas y yo veo que hay que aprender mucho de los colegas, ¿no? O sea, tratar como de bajar siempre y entender que sí, que no todo es perfecto y que es perfectible, pero que si uno no insiste tampoco la cosa cambia, entonces encontrar como ese equilibrio, ¿no? Eso, no romper todo, pero al mismo tiempo entender que hay estructuras que ya existen antes de uno y que llevan tiempo los cambios y que hay que escuchar las voces de la gente que ya estaba antes de uno y que ya ha recorrido antes. Yo tengo un referente acá en Tucumán que es el doctor Musso, que es cirujano infantil, que ha sido mi compañero de trabajo y es mi amigo y ha sido mi maestro, digamos, los primeros meses cuando yo fui practicante en el hospital, y entender que, bueno, uno tiene que escuchar siempre a esa gente, ¿no? Que te conoce de chico, que sabe quién eras antes, quién sos ahora, probablemente qué vas a hacer en el futuro. Y yo agradezco siempre esta posibilidad. Soy bastante reacio a las notas porque no me gusta mucho la exposición, pero creo que la gente tiene que saber que existe, que hay grupos de trabajo enormes y que hay que cuidarlos, que no es fácil armarlo y que hay que cuidar los turnos quirúrgicos, hay que cuidar los espacios y que nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Doctor, voy a volver un poquito atrás, porque usted habló recién de una cosa que me pareció muy importante, por lo menos, usted habló de ESI, de la enseñanza de educación sexual integral. Usted he visto que para usted es muy importante. Me gustaría, porque somos docentes, hemos visto mucha resistencia a enseñar ese tipo de situaciones, o sea, como si fuera algo, no sé, pecaminoso, una cosa medio... Según su visión profesional y como médico, digamos, que trabaja mucho con... ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué es necesario? Quisiera que le explique a la gente por qué es necesario enseñar eso, por ejemplo. Yo creo que lo que pasa mucho es que nos ganan los dogmas, nos ganan las cuestiones escritas en otros ámbitos o nos ganan nuestras convicciones
religiosas. Creo que es un problema, creo que tenemos que pensar críticamente y volver de nuevo a lo que le decía, volver al centro, que es, hay un niño o una niña en riesgo. Lamentablemente más del 90% según las estadísticas de los abusos sexuales infantiles se ven en el contexto intrafamiliar. Es mucho más frecuente de lo que pensamos, el daño es a perpetuidad. Estoy convencido de que si no hay información no hay forma de prevenirlo. Creo que los y las niñas y los adolescentes tienen que tener acceso a información según, digamos, la educación sexual integral. El prejuicio más grande es que uno los pervierte o de que la educación sexual les da información a destiempo, y no, cada etapa hay libros y libros y libros, hay profesionales detrás de esto, y cada etapa tiene, digamos, su momento para explicar, desde las partes del cuerpo hasta la posibilidad de decir que no, hasta evitar los secretos con personas desconocidas, entender digamos, la autonomía sobre el cuerpo, el derecho a hablar. Y vuelvo con un tema que es, si uno pasase por los hospitales, si rotase, si uno tuviese como la posibilidad en la escuela o en la universidad, o antes quizás, de ir y pasar una tarde en los hospitales y ver lo que pasa de verdad, más allá de las series de televisión o de lo que diga alguna autoridad en una nota periodística o un TikTok, uno vería que la gente con información probablemente es gente con poder, con gente con la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Tengo una postura particular acerca de eso, pero creo que hay que defenderlo sin dogmas y sin cuestiones raras, digamos. O sea, claro. Esto es claro, digamos. Los abusos existen, lamentablemente, como los embarazos no deseados existen, como la maternidad no deseada existe. Y esa es la realidad de la humanidad. Hay que ver qué se hace con eso para que el sufrimiento sea menor. El sufrimiento es para siempre, las lesiones de un abuso sexual son para siempre. Y si están perpetrados por un familiar, 10.000 veces más. Y lamentablemente, como les digo, el 90% según las estadísticas, dependiendo de dónde uno le lea, pero seguramente más del 80% son intrafamiliares: padre, hermano mayor, tío, padrastro, novio de la madre o de la hermana, vecino. Entonces no es que es un psicópata que va por la calle, no, o sea, es un hombre de la familia, que lo ejerce y lo aplica con todo el secretismo que implica y el poder que implica y la diferencia, justamente la asimetría de poder implicada en cualquier abuso. Y me parece que está subdiagnosticado, subvalorado, y bueno, por eso creo que no está desconectado. Nosotros vemos a veces pacientes con dolor abdominal crónico, con constipación, con lesiones que no se pueden entender, con malestares inexplicables por los métodos complementarios, y a veces es cuando uno indaga, es eso, digamos. Entonces, ponerlo sobre la mesa, hablar en la familia, identificar a los agresores y justamente denunciarlos, es importante, digamos, no silenciar o no revictimizar. Y yo creo que nosotros como profesionales de la salud, esa es otra cuestión. Estoy convencido de que hay que politizar la medicina y que hay que unir las cosas, porque si no es como que salimos de la facultad sabiendo, no sé, la clasificación última de la hipertensión, o cómo se opera tal o cual cosa, y somos brillantes en tal cuestión, pero no entendemos que una cosa está relacionada con la otra, y vivimos como aislados del mundo, y después nos pasa que no sabemos ni reclamar nuestros derechos, ni mejoras para nuestra población y por nosotros mismos, y nos vamos desgastando en el camino. Y la pandemia creo que ha acelerado ese proceso de desgaste en una generación entera de médicos. A veces pienso, digamos, ¿no? La gestión de la pandemia defiendo que ha sido muy buena en muchos aspectos, sobre todo porque creo que no ha pasado que la gente, hasta donde yo he leído, debe haber habido seguramente, se nos escapan situaciones y personas, digamos, pero la gente ha recibido atención, la gente ha recibido las pruebas diagnósticas, la gente ha recibido la vacuna, ha tenido cama en terapia intensiva cuando la ha necesitado. El costo ha sido altísimo en todos los aspectos, pero de nuevo, o sea, pensar que una cosa no tiene que ver con la otra, o que la vacuna a tiempo, de nuevo, esto de relacionar las cosas no está descolgado.
Y la medicina es eso, es algo del día a día. Entonces, así como hablamos de abuso, hablamos de pandemia, hablamos de otras situaciones que son difíciles de hablar, desde, no sé, desde la muerte digna, el aborto y un montón de otras cuestiones, es lo que le pasa a la gente todos los días. Podemos como mirar al costado y decir, bueno, no, yo prefiero operar robótica y no es... Bueno, no, la medicina es la robótica, pero también es que un paciente no tenga que ir 10 veces a pedir un turno claro, o atravesar media provincia para que le digan no y no atiende. Entonces, aprovechar la tecnología, aprovechar las herramientas que tenemos, aprovecho para dar los horarios en el hospital. Nosotros, la secretaría, la oficina funciona de lunes a viernes de 7:30 a 1 de la tarde, 7:30 digo para darle un margen, a 1 de la tarde tenemos la secretaria, tenemos el WhatsApp, tenemos consultorios de atención días miércoles, jueves y viernes, tenemos días de curaciones miércoles y viernes, operamos jueves y viernes, las laparoscópicas se hacen los viernes, operamos las patologías más frecuentes son lo que se llama criptorquías, que son los testículos mal descendidos, fimosis, hernias, biopsias, tumores benignos del ovario, por ejemplo, las litiasis vesiculares, las piedras en la vesícula. Son las patologías más frecuentes que hacemos en el hospital, exactamente. Por supuesto, hacemos diagnóstico de patología urgente. No tenemos la posibilidad todavía de hacer cirugía de urgencia acá en el hospital porque no contamos con el sistema, anestesiólogo y una serie de cuestiones, pero ojalá que en un futuro podamos brindar anestesia urgente y cirugía de urgencia. Pero bueno, creo que podemos sostener y contener gran parte de la patología quirúrgica pediátrica y hacer mejores diagnósticos porque se puede consultar, así como si se tiene otros especialistas, uno puede como evitar el viaje a San Miguel. Así que bueno, invitamos a la gente a que se acerque al hospital, que pueda por lo menos tener una primera impresión, ¿no? Bueno, mi querido doctor, la verdad, ha sido muy, pero muy, no le voy a decir interesante la nota, le voy a decir muy fructífera para nosotros, porque primero saber que se ha avanzado tanto y que sigue avanzando tanto la salud pública, que se está ordenando mucho mejor y que le permite hasta el más humilde de las personas poder llegar a una cirugía o a curar a su propio hijo o a su propio familiar, es algo muy importante, doctor. Yo le agradezco muchísimo, primero la entrevista, pero fundamentalmente el hecho de que nos ha permitido conocer el manejo de lo que significa el interior del hospital, de lo que significa los conceptos que tienen ustedes, los profesionales, sobre todo profesionales que ustedes los han nombrado, que constituyen su apoyo y su equipo de trabajo. Le agradecemos mucho todo eso. Y yo en lo personal me queda decirle que a mí me sirve mucho escucharlo, nos sirve mucho escucharlo, porque a veces las utopías se cumplen. Sí. Y es lindo cuando uno ve que, digamos, los sueños, porque usted es médico y seguramente algo lo impulsó a ser médico, pero también ese impulso de médico lo lleva a su vez a buscar cambios para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor, la verdad. Muchísimas gracias por dar a conocer todo lo que están haciendo. Y bueno, no me queda nada más que felicitarlo. No podía esperar menos que el hijo de un gran amigo como es su padre, a quien quiero mucho, y aprovecho para darle un abrazo muy grande a él, a José Saleme, ¿me entendés? Y bueno, a su hermano, a quien también quiero un montonazo. Y bueno, doctor, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo, por la posibilidad. Creo que el objetivo de la nota es que la gente sepa que el servicio está,
que somos un montón, que somos muchos. El tema de dar yo una nota en particular tiene que ver con justamente eso, lo vuelvo a decir porque para mí es importante, me hubiese gustado estar con mis colegas. Es difícil, respeto mucho el tiempo de ustedes, de los periodistas, y me parece importante eso, unir las fuerzas vivas de una sociedad, ¿no? Tratar de que todo esté encaminado, con las falencias propias, tratar de que así toda la cosa se encamine. Le agradezco los saludos a mi familia, es una familia muy amorosa. Aprovecho para mandarle un beso a mi mamá, a Nadia. Y bueno, somos 7 hermanos. Hoy tuvimos la dicha de ir a la jura de bioquímica de mi hermana, de la más chica, de Rita, así que bueno, haciéndole un poco personal a la nota, le agradezco porque, como le digo, todo tiene que ver con todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y saludos. Saludablemente tu nuevo lugar, donde vivir bien es lo natural. No solo el cuerpo, también es el alma. Cuidarse con ciencia, con ritmo y con calma. Es un viaje hacia el bienestar. Con Vitin Silva vas a empezar. Con Vitin Silva e inspiración. Bueno, así pasó nuestro querido amigo, el doctor José María Saleme, quien nos ha dejado sus conceptos, verdaderamente nos ha dado mucha información que espero que les haya sido útil a todos ustedes, que sepamos que verdaderamente hay un equipo que está trabajando en forma muy seria y creciendo y tratando de solucionar el problema de muchísimas personas acá en el sur de la provincia. Así que muchísimas gracias, doctor Saleme, la verdad, a usted y a todo su equipo de trabajo que nos hacen tener la esperanza, ¿me entendés?, de tener, valga la redundancia, una mejor calidad de vida. Los felicitamos de todo corazón, todos aquellos que hacemos saludablemente, a usted y al equipo que trabaja con usted. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con Saludablemente. Gracias. Cuando el cuerpo, la mente quieren brillar, hay un lugar al que puedes llegar. Con Vitin y Silva en energía, aprender salud cada día. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitin te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Alimentación, movimiento y más hábitos sanos que puedes aplicar. Con entrevistas, datos y diversión, la salud se vuelve inspiración. Saludablemente ven a disfrutar, consejos que te ayudan a estar mucho mejor. Con cuerpo activo y mente despierta, Vitin te espera con la puerta abierta. Saludablemente empieza a cambiar, un programa que te hace soñar. Con de vivir bien es lo natural. Míranos en vivo por nuestra web. Canal5tucumán.com.ar. Canal5tucumán.com.ar. Toda la información actualizada. Toda la información actualizada. Canal 5 Tucumán Interior.